Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y como seguramente ya lo notaron, lleva el título de la música. Es un tema bastante bonito y quiero iniciar con una pequeña historia de cómo iniciaron las notas musicales, que es de donde se deriva toda la música. Yo sé que aunque no seamos músicos, hemos escuchado el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque en la escuela siempre nos lo enseñaron. Entonces quiero leerles una pequeña historia de esto y dice que las notas musicales empiezan así. El sistema de notación musical latino nace gracias a Guido de Arezzo, un monje benedictino italiano, teórico musical y figura central de la música en la Edad Media. Guido pensó que un buen modo de denominar a las notas musicales era empleando la primera sílaba de cada verso del popular himno a San Juan, popular seguramente en esa época, conocido como Ut Quant Laxis. No sé si lo estoy leyendo bien, lo más seguro que no porque está en latino, pero se los voy a dejar acá. Y atribuido a Pablo el Diácono. Pablo el Diácono había escrito este himno. De este modo se creaba una técnica asociativa entre la sílaba del comienzo de cada verso y el sonido que representaba en la melodía del himno. Además, al tratarse de un himno muy popular en la época, tanto la nomenclatura como la entonación correspondiente sería más fácil y rápida de aprender. La letra del himno era, no se los voy a leer porque está en latín y yo latín no hablo, pero sí se los voy a dejar aquí para que puedan ustedes ver lo que decía y de dónde se derivaron las notas musicales, porque dice que de cada principio, de cada línea, él sacó las dos primeras letras y esas fueron las que puso en el pentagrama. Las primeras notas, acorde a lo que él quería hacer, sacar las primeras letras de aquí, eran ut, re, mi, fa, sol, la, sa. Eran las primeras, porque así iniciaba lo que les comento, el himno que le habían escrito a San Juan. No sé quién sería San Juan, pero algún San Juan se lo escribieron. Y dice de la más grave a la más aguda. Posteriormente se cambió el nombre a la primera nota, que era ut, por do. O sea, nosotros la conocemos ahora por do, pero inicialmente fue ut, por cuestiones de comodidad a la hora de pronunciar. En la última nota era antes sa y la cambiaron así. Sin embargo, en Francia se sigue denominando a la primera nota como ut ocasionalmente. Entonces, ya teniendo claro de dónde salieron las notas musicales, que me pareció muy interesante traérselos, ¿por qué quise traer esto? Porque les decía, de ahí de esas notas musicales inició toda la música que ahora podemos escuchar. Y entonces, a lo que yo podía entender, esta persona tuvo que ser inspirada por Dios, porque si lo vemos así, se fue derivando de esto una gran cantidad de géneros musicales, aunque a mi entender la música se hizo al principio era para alabar a Dios, era indiscutiblemente para alabar a Dios, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, en los salmos, en los cantares, son libros y entre otros que tienen mucha alabanza, sobre todo los salmos, que la gran mayoría de los salmos eran cantados y muchas alabanzas al Señor y todo, que indiscutiblemente me da a mí la pauta de que el Señor se agrada con la música, que la música es algo que seguramente, y dice que en los cielos hay coros de ángeles que cantan para Él. Debe ser algo maravilloso cuando vemos el significado de la música. Es algo tan lindo que no sé si alguno de ustedes ha escuchado que algunos médicos dicen que
a las muchachas embarazadas, les decían o les dicen que se pongan música en la barriguita, música de la de antes, de que teníamos de Beethoven, de tanta música linda que había, que ahora lamentablemente ya no existe. Teníamos todos esos escritores de música que aquellas grandes sinfonías que podíamos escuchar, y se cree, no sé qué tan cierto sea, pero según tengo entendido que cuando las mamás hacen eso, dice que los niños a la hora de nacer tienen un coeficiente intelectual más arriba que la otra cantidad de niños. Como les digo, no sé qué tan cierto sea, pero puede tener cierta lógica. Porque nosotros sabemos que esa música, les digo, es todas aquellas sinfonías que las escuchamos y son tan preciosas y después de tantos años se siguen tocando. Entonces, volviéndoles a decir que para mí no cabe la menor duda que la música es algo que viene de Dios. Entonces, quiero leerles otro parrafito de lo que es en sí la música. Dice, se ha dicho que la música es la más antigua y la más natural de las bellas artes. Al igual que el idioma, es un maravilloso don que distingue al ser humano de los animales. La música despierta emociones, puede deleitar al oído y perdurar en las memorias. Sobre todo la música puede agradar a Dios. La Biblia habla tanto de ella. De hecho, el libro más largo de la Biblia, que en este caso es los Salmos, en su libro de Cánticos dice, los Salmos, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y otros, hablan mucho de la música. Todos, tanto la música vocal como la instrumental, formaban parte de la adoración y de la vida cotidiana, pero se utilizaba principalmente la voz humana. El cantar es algo maravilloso. Yo sé que eso es un don que el Señor le ha dado a muchas personas. Vemos nosotros aquellas voces tan lindas que tiene que ser un don, o esas personas que tocan los instrumentos y muchas veces desde niños que ya vienen con eso. Yo estoy segura que todos quisiéramos tocar instrumentos, pero no a todos se nos fue dado eso. Simple y sencillamente porque somos parte de un cuerpo de Cristo donde no veníamos todos a hacer lo mismo, no todos orejas, no todos brazos. Todos tenemos nuestra función diferente en la obra del Señor. Y los que tienen el don de la música, pues qué maravilloso. Ahora vamos a entrar ya un poquitito en lo que es la palabra del Señor en referencia a la música. Y les quise traer esto acá porque me llamó mucho la atención. Nosotros siempre hemos escuchado, por lo menos yo, que Satanás era el director de la música en el cielo antes de que se rebelara contra Dios. Pero dice que esta hipótesis no se ha corroborado un 100%. O sea, esto fue como una creencia que pudo haber sido por lo que vamos a leer ahora. Entonces me llamaba, les digo, poderosamente la atención porque yo siempre había escuchado eso. Sin embargo, después de todo el estudio que hice, no pude encontrar algo que dijera lo contrario de lo que les estoy diciendo. Ahora bien, vamos a leer el primer texto en referencia a esto y voy a utilizar hoy la versión, la Nueva Traducción Viviente. Primero voy a leer el texto de Ezequiel 28:13 en la traducción esta que les digo, la Nueva Traducción Viviente, y después la vamos a leer en la Reina Valera 1960, que en base a este texto de la Reina Valera, que es el mismo de Ezequiel, es que se pudo imaginar o creer lo que les mencioné al principio de quién era el director de la música. Entonces vamos a leer Ezequiel 28:13 de la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeraldas. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro.
y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. No cabe duda que era un ángel maravillosamente precioso. Pero lamentablemente se le subió todo eso a la cabeza. Ahora, a lo que les comentaba, vamos a leer el mismo texto de Ezequiel 28:13 en la versión de la Reina Valera 1960, que de aquí es de que salió esta hipótesis de que él pudo haber sido el director de la música. Y dice, en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Y aquí viene la parte clave. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, sabemos que los tamboriles y las flautas son instrumentos musicales. Esta fue la parte donde se sacó, les decía, la hipótesis de que él pudo haber sido el director, porque desde que fue creado, como dice aquí, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. O sea, el día que, según esta versión, el día que fue creado, estaban esperándolo esos instrumentos musicales. O sea, ese es algo para seguir estudiando, aunque les digo que yo hice todo el estudio que pude haber hecho y no encontré algo diferente. Entonces, ahora puedo entender que definitivamente, si él no era el 100% el encargado de la música, sí, indiscutiblemente tenías muchos dones y muchas cosas, mucho poder que el Señor le había dado, que fue donde él se quiso crecer. Y fue cuando el Señor lo desterró y ya sabemos en lo que le espera. Y bueno, pero no vamos a hablar de esa cosa ahora. Estamos hablando de la música. La Biblia señala que Israel era un pueblo con inclinaciones musicales. La música era un arte destacado en los tiempos bíblicos. El rey David nombró representantes de entre los levitas para la dirección del canto. En el tabernáculo, antes de que se inaugurara el templo que construyó su hijo Salomón. Entonces, aquí dice que él nombró entre los levitas para la dirección del canto. Yo me imagino que habían unos coros maravillosos que estaban cantando ahí, o sea, sabemos y podemos entender, porque la Biblia habla mucho de la música, que a Dios le agrada la música, que la música es inspirada por el Espíritu Santo, que la tenemos en la tierra para alabanza de su nombre, para alabarlo, como dicen, espíritu y en verdad. La música tiene que nacer de lo más íntimo de nosotros a la hora de alabar al Señor. Entonces, ahora vamos a leer, en base a lo que acabamos de decirles de que el rey David nombró representantes entre los levitas, vamos a leer Primera de Crónicas 6, capítulo 31 y 32, y dice, David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. O sea, ellos seguramente, yo en mi mente empiezo a cavilar y me imagino yo aquellos coros cantando constantemente en alabanzas al Señor en ese templo donde estaba el arca. Ha de haber sido maravilloso, ha de haber sido unas voces espectaculares y una inspiración del Espíritu Santo, que en ese entonces no estaba, pero una inspiración divina tendría que ser para que esa alabanza subiera como olor fragante hasta el Señor. Pero nosotros, que ya tenemos el Espíritu Santo, sí, la música debe de ser inspirada por Él.
y vamos a leer un poquitito más. Quiero leerles un salmo que es el que más tiene de la música y de alabanza, que es el Salmo 33, el capítulo 2 y el 3, y dice: alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Les digo, todo esto lleva a que debemos de cantarle al Señor, y de que si sabemos tocar instrumentos, qué maravilloso. Pero aunque no tengamos esa voz de jilguero y no tengamos aquellos sostenidos maravillosos, Él nos va a recibir nuestro canto como un olor fragante, porque lo estamos haciendo inspirados por el Espíritu Santo. Olvidémonos de que si no tenemos esa voz linda no podemos cantar, o si no, pues los instrumentos, tampoco vamos a ir a tocar una batería si no sabemos, pero la voz sí la tenemos para entonarle al Señor un cántico nuevo, como dice. Entonces, no agarremos de pretexto que nosotros no alabamos porque no tenemos la voz. El Señor nos está fijando en la clase de voz. Ahora si vamos a ya tener un puesto pues más estratégico, me imagino que ya escogen a las personas que más o menos tienen un ritmo para que lleve un control. Pero bueno, ahora quiero contarles una historia para de aquí desprender más el tema que me llamó muchísimo la atención, y ahora vamos a ver por qué. Y es la historia de Pablo y Silas, que está en Hechos. No lo voy a leer todo, pero se los voy a contar rápido para que podamos entender lo que vamos a leer. Dice que Pablo y Silas llegaron a un lugar y ahí había una mujer que era adivina, o sea, que estaba adivinándole a la gente, que era manejada por unas personas que se estaban aprovechando de ellas, porque como que la mujer no era muy normal, entonces ella le adivinaba a las personas y seguramente cobraban y la estaban explotando. Y cuando vio a Pablo y a Silas, se fue detrás de ellos y les decía cosas y seguramente Pablo se fue enojando porque tenía derecho. Y en una de esas dice que se volteó y le habló al demonio que tenía adentro la mujer y le ordenó que saliera de ella. Y el demonio, dice, le ordenó en el nombre de Jesús que dejara a esa mujer, y el demonio salió y la liberó. Sin embargo, los que gobernaban a esta mujer se enojaron porque ya de dónde iban a seguir explotándola si ella ya no tenía el demonio de adivinación adentro. Entonces dice que fueron a las autoridades a denunciar a Pablo y a Silas, y el pueblo se les fue encima a ellos, los agarraron presos y los metieron a la cárcel. Les insto a que lean, porque yo les parafraseé esa parte para que lean bien la historia, que es bastante interesante. Ahora nosotros vamos ya más o menos sabiendo cómo era el tema. Vamos a empezar leyendo Hechos 16 del 23 al 28 y dice así: así se hizo, ya que los iban a meter presos, y los azotaron repetidas veces. Antes de meterlos a la cárcel, los golpearon. Al terminar, dice, los arrojaron en una prisión y le advirtieron, escuchen bien esto, le advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero, entonces, además de encerrarlos en el calabozo de más adentro, o sea, el calabozo más profundo, los aprisionó, dice, los pies en el cepo. Para los que no saben lo que es un cepo, es esa cosa que ponen aquí abajo, hay una parte, ponen los brazos o los pies así y les ponen la otra arriba para que no puedan sacarlos. Con todo y que los había metido en un calabozo bien profundo, todavía les puso cepo, imposible de que se pudieran mover. Dice, era ya la medianoche, Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. O sea, en medio de su prisión, metidos en un calabozo que se me hace que era oscuro, y con cepo todavía oraban y cantaban. Pero aquí viene lo más maravilloso. Dice, cantaban himnos al Señor. Ahora escuchen esto. Los demás prisioneros escuchaban. Seguramente estaban cantando y estaban cantando tan precioso
les llegó a todos los prisioneros un poco de lo que ellos cantaban y les ha de haber hecho algo en ellos por lo que viene ahora. Dice, los demás prisioneros escuchaban. De pronto, dice, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Y dice, de la cárcel, y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, al despertar y ver las puertas abiertas, creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse. Porque como al principio le habían recomendado que cuidara bien, sobre todo a Pablo y a Silas, y viene ese terremoto y le revienta las cadenas a todos y abre las puertas, ¿qué creen ustedes que hubieran hecho? Los que estaban ahí, seguramente los otros eran delincuentes. Otros hubieran salido corriendo y no los vuelven a ver. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor. No cabe duda que ese canto fue llegando hasta las fibras más íntimas de esos presos que estaban ahí y los ha de haber tocado. La Biblia no especifica qué pasó con esos presos. Entonces dice acá, no te hagas ningún daño, gritó Pablo, donde oyó que él se iba a matar. Todos estamos aquí. Muy maravilloso esto porque todo esto que leímos se resume en que ellos cantaron y oraron en la cárcel. Y hubo un impacto en el resto de delincuentes que seguramente estaban ahí. Y el Señor hizo la obra porque, les digo, en otro tiempo hubiera sido, el terremoto abrió las puertas y reventó las cadenas, todos salen corriendo. Todos se quedaron ahí. Todos fueron correctos. Yo me imagino que el carcelero ha de haber creído en el Señor después de eso. Es algo muy maravilloso y de ahí quiero desprender un poquitito más esto, porque siempre les digo que los temas son largos, pero vamos a resumirlo. Entonces, les decía, es muy interesante ver cómo la música puede ministrar, puede transmitir algo, puede llegar al alma, ya sea para bien o para mal. Porque ahora nosotros hemos escuchado tantos ritmos nuevos que hay ahora, románticas, reggaetón, rock, bachata, merengue, toda la música que podemos escuchar. Tampoco vamos a decir que toda la música es horrible porque hay música romántica bonita que nos hace quizás enamorarnos más. Pero bueno, ahora bien, esa música en mucha de ellas es una música terrible. Voy a hablar específicamente del rock. Nosotros sabemos que el rock es algo que se ha escuchado, que han habido grupos de rock que dentro de los conciertos pasan cosas horribles por la misma euforia de esa música y la administración que les da a los muchachos cuando están ahí. Ahora bien, lo más triste de todo esto es que las iglesias están trayendo esos ritmos adentro de la iglesia, dice que para atraer a los jóvenes, porque así los jóvenes se sienten bien. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, ¿de quién es la obra de las iglesias? ¿No, acaso porque ya ahora ha cambiado, ahora las personas encargadas de atraer los jóvenes son los de la música? ¿Acaso la música es ahora la redentor de los jóvenes y eso va a atraer? No, el mismo Dios que nos trajo a nosotros a través de su Hijo, sigue haciendo la misma obra. No es necesario que cambiemos los parámetros y que traigamos música del mundo para que los jóvenes puedan estar contentos. ¿Cómo podemos entender que haya un rock cristiano? ¿Cómo podemos entender que haga un reggaetón cristiano? Cuando nosotros hemos visto que el ritmo de reggaetón, sin que sea yo religiosa ni nada, por favor, no quiero ofensas. Hay gente que escribe feo después. Y si no les gusta el tema, pues a veces es mejor seguir. ¿Cómo voy a entender yo que un ritmo como el reggaetón, que inspira tantas aberraciones sexuales en las palabras, puede ser traído para adorar al Señor? No podemos confundir una cosa con la otra. La música no toda es
para alabar al Señor. No toda la música es inspirada por el Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado que le estamos trayendo a los jóvenes, porque nosotros estamos siendo responsables de traerle esa música a la iglesia para atraerlos. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos? Jóvenes que vengan y se emocionen, porque si les están tocando un rock cristiano, ay, se van a empezar a emocionar y a gritar y a brincar. ¡Ay, qué emoción! No les está ministrando nada. Van a salir de ahí, van a salir exactamente igual. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se está llevando a las iglesias. Muy cuidadosos con no querer ser parte, que queremos ser parte del movimiento moderno y traerlo a la iglesia para que todo el mundo esté contento. No se puede. La palabra del Señor ha sido categórica, no hay cambio. Esto no ha cambiado con el tiempo. Esto es el único libro que no ha cambiado, que no ha tenido nuevas versiones, que no puede decir, sí versiones en cuanto a lo que les explicaba al principio, pero sin cambio. Es lo mismo porque no podemos cambiar ni una tilde ni una coma de la palabra acá, que eso lo dijo el Señor. Entonces, ¿quién dijo que para que un joven venga hay que ponerle música? Ahora quiero que leamos en sí qué es la alabanza dentro de la iglesia. Y escribí esto: la alabanza es un medio de enseñanza personal y congregacional que nos lleva a conocer a Dios y su obra. La próxima vez que estemos preparando para reunirnos en la iglesia o el tener un tiempo personal con el Señor, procuremos aquellos cantos que glorifiquen a Dios y nos ayuden a reconocer su majestad y santidad. ¿Qué entiendo yo por la alabanza? La alabanza es el preámbulo para la palabra de Dios. Yo creo que las personas que están adelante en el grupo de alabanza tienen una gran responsabilidad en sus manos. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de tocar un instrumento. No porque yo llegue a una iglesia y diga, yo sé tocar la batería, o yo sé cantar, o yo sé que me van a dar el privilegio de la alabanza, porque eso es un ministerio la alabanza. Eso es tan importante como la predicación. ¿El por qué? Porque les decía, eso abre puertas para que el Espíritu Santo empiece a obrar en las personas que están ahí y pueda esa palabra caer en tierra fértil. No tomemos la alabanza nada más como un tiempo de canto. No tomemos, ay, la hora de cantar, y qué emoción. Y el director de la alabanza es responsable de tomar cada himno o cada alabanza que se va a cantar y analizar que esa alabanza esté de la mano con la palabra de Dios. Tenga un hilo conductor, porque así como les decía de los ritmos que se han metido a la iglesia, también debemos de tener cuidado que las alabanzas tengan palabras que vayan a edificar. Porque la música, como vimos, ministra el alma, o sea, cualquier música distorsionada, en lugar de ministrar el alma, lo que va a hacer es ministrar las emociones. ¿Y qué quiero decir con eso? Yo me puedo emocionar con cualquier música, o sea, si estoy despechada y escucho una música de esa de despecho, me voy a querer cortar las venas, o si estoy muy enamorada y escucho alguna canción de amor, yo voy a escuchar pajaritos, todos me van a entender lo que yo les estoy diciendo. La música nos despierta emociones. Si escuchan un merengue, lo que van a querer es bailar. Es normal. Ahora bien, si estamos dentro de la iglesia, debemos de buscar música que ministre el alma. Música que esté inspirada por el Señor. No necesitamos grandes cantantes adelante porque no es un escenario. Quitémonos de la cabeza que lo que está ahí adelante es un escenario y que entonces debe de estar el cantante con mejor voz, con un vibrato espectacular, con unos sostenidos. No es necesario, porque al final del día la obra que se está haciendo en cada ser humano que está sentado ahí, nosotros sabemos que viene del Espíritu Santo. No es la persona, por más bella voz que tenga, a lo mejor
Si tiene una voz linda y está cantando algo, pues nos va a emocionar como nos puede emocionar cualquier cosa. Es lo que les decía. Procuremos que sea un toque del Espíritu Santo y no un toque de emociones. Es muy importante que hoy por hoy empecemos a analizar en sí lo que es la alabanza. Que los que están en el grupo de alabanza tengan cada cierto tiempo una reunión y se les explique, sobre todo si son jovencitos, si son nuevos, se les explique qué es la alabanza, que tiene que haber una adoración, una conexión directa con el Señor para poder recibir esa administración y ellos puedan a su vez pasarla al pueblo que está necesitado. Yo pienso que en el momento de la alabanza, si las personas debemos de ser responsables a la hora de llegar a la iglesia. A veces llegamos ya tarde y queremos, ya empezó el servicio, ya está la alabanza y pensamos que porque está la alabanza podemos irnos adelante, caminar, salir, entrar. No, hay que tener respeto. Entonces, si llegamos tarde y ya empezó la alabanza, nos quedemos hasta atrás para no interrumpir lo que está sintiendo ya las personas que están adelante. Recuérdense que es un momento, un preámbulo para lo que viene, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es sumamente importante, que es la que nos está nutriendo espiritualmente. Entonces, yo los insto si hay alguien que me está viendo aquí de la alabanza, que se detengan un poquito, que no veamos eso como los cantores, los que cantan, los que tocan. No, ese es un grupo de personas que igualmente le están sirviendo al Señor en un ministerio diferente a los que predican, en un ministerio que es tan importante en una iglesia que quizás no le hemos dado el enfoque que necesita. Es esa responsabilidad de cada uno que está ahí adelante. Hay que dejarle saber que cada instrumento que se está tocando es un instrumento que debe de tocarse para la alabanza del Señor. Debe de ser inspirado. Ellos deben de estar conscientes y antes de pasar al altar deben de tener un momento de comunión con el Señor. Porque posiblemente tuvimos un día muy agitado, un día que no nos dio tiempo de quizá de estar en comunión con el Señor, pero llegar un ratito antes y someterse al Señor para que cuando ellos se paren ahí, milagros sucedan. No es, les digo, no nos dejemos llevar por emociones. No pensemos que porque la música estuvo alto y la gritería estuvo fuerte, ay, qué emoción, cayó una bendición. No. ¿Qué nos llevamos de ese servicio? ¿Qué nos tocó en nuestro espíritu esa música que escuchamos? Es muy importante que escudriñemos cada alabanza, como las alabanzas que se cantaban cuando yo era joven, que eran tan sencillas, eran alabanzas que eran cosas que estaban en la palabra del Señor. Y yo leía ayer precisamente, yo escuchaba una alabanza hace muchísimos años que decía, echó a la mar a los que los perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. Después decía, echó a la mar. Y cuando yo empiezo a leer, eso está en Génesis, era justamente todo ese párrafo el que uno cantaba. Y era tan maravilloso, les digo, que entonces pude entender. Hoy que me metí más al estudio, entendí muchas cosas más que quizás ya las tenía yo entendidas, pero siempre he dicho y siempre les diré que cuando uno habla, primero pasa por uno y limpia y quita cosas que uno tenía o nos deja cosas que nos hacía falta. Y esto me sucedió con este tema. Pude entender lo importante de la música, lo importante que es que las personas que estén ahí dejen envidias, dejen celos, que no se peleen entre sí, porque yo he escuchado que muchos de los que están en la alabanza empiezan a discutirse, empiezan a los celos, que no me gustó cómo canta, que la quiten, que no la den, que aquí, que allá. Ese ministerio no es nuestro. Nos metamos en la cabeza que estamos cantándole al Rey de Reyes y que Él es el dueño de todo y el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros, no por nuestra
preciosa o melodiosa voz, nosotros vamos a llegar a alguien. Es simplemente el Espíritu Santo, y a lo mejor no tenemos la voz más maravillosa y estamos allá adelante, pero tenemos un corazón dispuesto a alabar al Señor, y esa voz va a hacer que hayan toques del Espíritu Santo en el pueblo que está sentado. Entonces, ya para terminar, porque este tema es bastante largo y no terminaría, quiero que leamos Efesios 5, 19 y 20, y dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que debemos de hacer un estudio más profundo. Cada uno de nosotros que me pudieron haber escuchado y que pueden estar en un ministerio de alabanza. Hoy quizá les deje únicamente una espinita para que cada uno en su casa o en la iglesia, donde tengan un momento, analicen todo este tema y vean qué es lo que el Señor quiere de la música. Hasta dónde nosotros podemos llegar con la música y hasta dónde no. Sobre todo con los jóvenes. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes? No les demos a los jóvenes herramientas que no vienen de Dios. No vamos a atraer jóvenes porque trajimos ritmos de la calle que no son inspirados por Dios, que lo que vamos a despertar son emociones en esos jóvenes que no les va a dejar nada, y va a ser responsabilidad de nosotros que lo estamos permitiendo, porque no toda la música es para alabar al Señor, no toda la música viene de Dios. Y recordémonos que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces lo que quiere es destruir ese ministerio maravilloso que es de la música. Y los que están en el ministerio de la música, benditos sean, porque es un ministerio maravilloso. Nada más los insto a que oren, que le pregunten al Señor cuál es el siguiente paso, cómo hacerlo para que esas iglesias revienten en bendición antes de que la palabra del Señor sea hablada, y que pueda llegar a esas almas necesitadas que puedan estar sentadas ahí, o simplemente almas que vengan buscando del Señor y hayan llegado. Necesitamos un cambio, necesitamos entender por qué está cada cosa, y la música es algo muy importante dentro de la obra del Señor. Como les digo, espero que este tema haya dejado en ustedes la necesidad de averiguar más, la necesidad de ver qué quiere el Señor, y la necesidad de ver que es un ministerio el cual nosotros, los que están ahí, porque yo no estoy en ningún ministerio de música, los que están ahí tengan esa responsabilidad. Es una gran responsabilidad estar en ese ministerio, pero sé que con la ayuda del Señor lo van a sacar adelante. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas, y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.